Hola, buenos días. Estamos iniciando por primera vez el podcast que teníamos planeando desde hace algún tiempo. Este primer capítulo es un capítulo especial. Tengo un invitado que es un gran amigo, con honor lo comento. Es un gran médico, un ícono aquí en la ciudad de Monclova, médico internista, el doctor Serafín Moya. Amigo, muchas gracias por acompañarme. Espero que te sientas cómodo en este primer capítulo, en donde lo que queremos comentar es cosas básicas de la medicina, preguntas que generalmente nos hacen en la consulta, cosas fáciles de digerir, información actual, tips que les vamos a otorgar de acuerdo a las evidencias actuales en la medicina. Vamos a desmentir algunos malas prácticas que se hacen actualmente por ciertos tipos de variantes en la medicina, y vamos a comentar algunos casos en específico. Damos inicio. Doctor, ¿cómo estás? Un saludarte. Gracias. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Primero que todo, muchas gracias a César por la invitación a este podcast. Espero que no sea la última vez. Espero estar aquí de manera regular, porque creo que hay un hueco, ¿no?, que hay que llenar con información veraz, sencilla, ya digerida, para que los pacientes sepan y puedan mejorar su salud. Gracias. Así es. Bueno, el doctor Serafín Moya viene aquí a platicarnos sobre el hígado graso, un tema muy común en la consulta. Lo platicaba con él hace algunos días. Me comentabas que era algo que te llega muchísimo ya a la consulta, ¿verdad? Doctor, me hice un ultrasonido, me dice que tengo hígado graso, pero me dijeron que no me preocupe. Entonces es un tema muy común, muy regular, y que estamos dejando desapercibido desde hace algunos años. Las personas se quedan con la idea de que no pasa nada, pero sí pasa. El doctor Moya, para hablarnos de este tema, pues estudió algunos años en donde, ahorita vamos a hablar de cantidad, pero la realidad es que son días muy difíciles, es mucho sacrificio, es mucha lectura, es muchísima presión, porque los médicos tratamos con personas, con seres vivos, con familiares. Entonces, me gustaría que nos platicaras, doctor, cuánto tiempo te tomó el poder estar sentado aquí con nosotros hoy en día y hablando de este tema con la facilidad en que lo tomas. Okay. Bueno, mi nombre es Serafín Moya, soy originario de aquí de Monclova, y empecé mi camino en la medicina pues, cuando inicié la carrera. Yo estudié en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo, en el 2004. Entonces fueron 5 años de escuela, del 2004 al 2009. En 2009 inicio mi internado, que es el año de prácticas intrahospitalarias, del 2009 al 2010, y del 2010 al 2011 realicé lo que fue mi servicio social. El internado lo realicé aquí en la localidad, en el Hospital General de Zona número 7 con Medicina Familiar del IMSS, y orgullosamente IMSS toda mi formación, ¿verdad? Y el servicio social lo realicé también cerca de aquí, en el Hospital Rural, que en aquel entonces estaba en San Buenaventura, Clínica 51. Posteriormente terminé mi carrera. ¿Presentaste el examen nacional? Presenté en el 2011, presenté el examen para aspirantes a residencias médicas. Afortunadamente pasé a mi primera opción, que fue medicina interna. Que aquí, haciendo un paréntesis, es un examen muy complicado, sumamente difícil de pasar. Más o menos en ese año, ¿qué estadística estaba, doctor, de aceptación en el examen? No recuerdo el número exacto de aspirantes, eran mucho menos que ahora, pero era muy difícil porque los puntajes eran muy altos. Claro. Pero sí me acuerdo el número de aspirantes a medicina interna en aquel entonces, no recuerdo el número, pero los que quedamos dentro, en todos los sistemas de salud y todo, fuimos como 800, algo así. Muy poquitos. En todo el país. Cuando terminamos la residencia, que ahorita te voy a comentar un poquito de eso, muchos se derivan, se van a subespecialidades, y realmente quedamos 92 más o menos internistas aproximadamente en el IMSS en ese año, que fue cuando terminé. Muy poquitos. ¿Verdad? Entonces, retomando ahí, pues, como dice el doctor César, fueron el examen, pasé a la primera, elegí el IMSS,
hice el primer año de residencia en San Luis Potosí, que era mi subsede el primer año donde iba a estar, que es el primer hospital donde estás. Y segundo y tercero y cuarto año fue en Monterrey, en la unidad médica de alta especialidad del Centro Médico Nacional del Noreste, en la Clínica 25 Monterrey, Nuevo León. Y posteriormente 6 meses más de servicio social, que lo hice en Tula, Tamaulipas. Okay. Pues ya de ahí, en 2016, terminé mi residencia y pues ya ahora sí, ¿no?, de lleno a trabajar. Y pues justamente en febrero, me parece, sí, ya cumplo 10 años de egresado y pues mucha experiencia, mucha satisfacción, muchos casos de éxito, gracias a Dios. Obviamente es una carrera difícil, pacientes mejoran, otros no. Lidiamos con cualquier enfermedad que tenga un paciente crónico. Nos tocó trabajar en la pandemia, mucho trabajo, mucho estrés, ansiedad, cansancio, pero gracias a Dios logramos pasarlo, ayudamos a mucha gente y pues aprendimos con cada paciente, ¿verdad? Y pues ahorita sí, 10 años ya de experiencia tratando pacientes metabólicos y pues me encanta, ¿verdad?, mi trabajo. Así es, pues mucha felicidad, Héctor. Sí, me ha tocado ser parte del proceso que mencionas, sobre todo cuando fue lo del COVID. Ahorita nos encontramos en el Hospital Saint Marie de aquí en Monclova, al cual agradecemos que nos facilite los espacios. El doctor aquí consulta en Torre Médica. Aquí fue donde se tomó las riendas del COVID en ese entonces, como hospital privado. Participé junto contigo ahí en alguna parte de ese proceso. Y como bien dices, digo, ahorita lo mencionamos en 3 minutos, pero pues ha sido una larga jornada. Entonces, esta es la persona, este es el médico, este es el profesionista que nos va a estar hablando sobre hígado graso. Así que tomen muy en cuenta todo lo que nos va a comentar ahorita el doctor. Vamos a tratar de resumir todo. Yo creo que podemos iniciar con algo muy básico. ¿Qué es el hígado? Bueno, el hígado, así como aprendemos en primaria, ¿no?, órganos y sistemas, los órganos por aparatos y sistemas. El hígado se clasifica dentro del aparato digestivo, ¿verdad? Es una víscera hueca, ¿verdad? ¿Qué significa? Hay vísceras, una sólida, hay vísceras huecas, vísceras sólidas. Una víscera sólida, por ejemplo, es el vaso, el hígado, por ejemplo. En este caso el hígado, ¿dónde está ubicado? En un área que es el cuadrante superior externo del abdomen, o también llamado el hipocondrio derecho, que es el área debajo del diafragma del lado derecho, ¿verdad? Ahí está localizado. El peso aproximado del hígado puede variar de 1 kilo a 1,5 kilos, variando la persona, la estatura, la raza, la edad, muchos factores que intervienen, pero en general es de 1 kilo a 1,5 kilos. Es el órgano más pesado. Es el más pesado de la economía del cuerpo, un órgano muy, muy importante en nuestro cuerpo. Así es, definitivamente, como bien lo dices, es un órgano sumamente importante al cual descuidamos, ¿sí? Generalmente nos preocupamos por otros órganos, ¿verdad? El corazón, el riñón, oye, que no te falle el corazón, que no te falle el riñón. Pero el hígado lo dejamos mucho de lado por su capacidad que generalmente la mayoría de la gente conoce, ¿verdad? Que es un órgano que tiene cierta capacidad de regeneración, ¿verdad? Hablando de su fisiología. Sin embargo, de cualquier manera nos pasa factura. Y sobre todo, yo creo que en la población latina, muchos de nosotros no sabemos que genéticamente estamos predispuestos, ¿verdad? La población hispana estamos predispuestos a la formación de grasa en el hígado. Entonces, invariablemente, ¿verdad?, nos hemos topado con casos en donde nos dice la persona, oye, ¿sabes qué? Yo nunca he tomado alcohol o tomo esporádicamente y desarrollé. ¿Cómo es posible que desarrollara cirrosis? Bueno, pues porque aquí los hispanos tenemos esa predisposición genética, ¿verdad? Tenemos aparte algunos factores de riesgo en nuestro estilo de vida, que hablaremos ahorita más a profundidad, pero en pocas palabras, el hígado es un órgano sumamente importante que controla muchas funciones vitales y no vitales en nuestro cuerpo. Entonces, es también parte de una labor como médicos, informar ahorita a la gente de que no lo pasen desapercibido, de que si alguien les dice, oye, hazte un examen y en ese examen por otra cosa, y ahí en ese examen te sale que tienes hígado graso, es necesario ir a consultar por el hígado graso, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente no causa síntomas.
Generalmente a ti en la consulta, cuando alguien te llega con hígado graso, ¿qué es lo que te manifiestan? ¿Qué es lo que te comentan primera vez? Bueno, es muy importante ahí acudir un poco a la bibliografía. La bibliografía te dice que en general es asintomático, pero realmente sí, otras publicaciones, otra evidencia te dice que los síntomas son muy vagos realmente. Entonces no hay un síntoma específico que te indique que tienes hígado graso. Pero ¿qué puedes sentir? Puedes sentir fatiga frecuentemente, que digas, típico que llegamos a cierta edad y asumimos que vamos a tener que decir por obligación, duermo pero no descanso, pero realmente no es así. El sueño tiene que ser reparador, ¿verdad? Tienes que sentirte bien. Entonces, un síntoma que sería fatiga crónica, sería. ¿Qué más? Estar de repente un poco irritable, irascible, falta de concentración. Y se puede sentir, claro, si no viene un dolor intenso localizado, se comenta que puede haber en el hipocondrio derecho, en el cuadrante superior derecho del abdomen, una molestia inespecífica, una molestia que no se sabe definir bien, pero básicamente son síntomas generales, ¿verdad? Que vamos a ir viendo, también depende de los síntomas de las enfermedades o morbilidades o patologías asociadas al hígado graso, pero en general son esos síntomas, ¿verdad? Así es como llega generalmente. Bueno, exacto. generalmente llegan asintomáticos, ¿correcto? Pero ya una vez que presentan síntomas, pues esos son como que los más comunes. Y algo que tocaste el tema y que es muy importante es que la mayoría de las veces es un hallazgo. Exacto. ¿Verdad? Entonces también este es un llamado, si hay algún médico general, algún médico que no se dedique directamente a eso, es un llamado a invitarlos a que orientadamente pacientes con factores de riesgo, que los voy a mencionar más adelante, orientadamente busquen hígado graso, ¿verdad? Es muy importante. Tan importante es, César, que hace algunos años ya se instaló el Día del Hígado Graso, ¿verdad? Que es el 12 de junio. ¿Por qué? Pues porque es una alarma mundial, no nacional, no local, no municipal ni estatal, una alarma a nivel mundial. ¿Por qué? Porque cada vez hay más casos. ¿Qué tan frecuente es? Pues si tú salieras a la calle y eliges 10 personas al azar, de 5 a 7 personas básicamente sin problema pueden tener hígado graso. Entonces es muy importante. Vaya que sí. Comentaste otro punto muy importante. Generalmente lo encontramos por medio de un hallazgo, pero porque nadie busca en realidad decir, oye, voy a ver si tengo hígado graso. Entonces, ¿qué es lo que recomendarías tú? ¿Qué factores de riesgo tiene una persona para decir, oye, si tú tienes esto, si tú estás en obesidad, si tú comes esto regularmente, te recomiendo que te hagas X exámenes? ¿Cuáles son los exámenes que recomiendas y qué factores de riesgo para que la gente que nos escuche se identifique y diga, oye, yo tengo parte de eso y tomé la iniciativa, ya sea de agendar consulta o bien realizarse unos estudios diagnósticos, ¿verdad? Y acudiría con los estudios a la valoración con el especialista. ¿Cuáles son esos estudios y cuáles son esos factores de riesgo? Ok, bueno, los factores de riesgo, pues, como mencionas, César, pues es de lo más importante, porque teniendo los factores de riesgo, que son las características personales del paciente, que la ponen en mayor riesgo de presentar alguna situación o enfermedad, es muy importante tocar ese tema. ¿Qué factores de riesgo hay? Pues bueno, si yo veo, por ejemplo, un paciente con sobrepeso o obesidad, es algo importante. ¿Cómo definimos sobrepeso o obesidad? Todavía usamos el IMC, ¿verdad? Que es el índice de masa corporal, en el cual usamos los médicos y en general el área de salud el peso y la talla para calcularlo, en el cual un paciente sano tiene un índice de masa corporal de 19 a 25, ya por arriba de 25 pues ya es un dato importante. Es importante saber, generalmente asociamos lo que es el hígado graso, sobrepeso, obesidad, gente con mucha adiposidad, con mucho tejido graso, pero realmente no siempre es así. De hecho existe un tipo de pacientes que son delgados, en su peso, hábitos relativamente saludables y tienen hígado graso. Entonces primero, un índice de adiposidad o mucho tejido graso en su cuerpo, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, otra medida para determinar dicha característica es con básculas especiales, que de hecho aquí en el hospital tenemos. En las básculas de bioimpedancia, el cual es una báscula en la cual te subes, te dice el porcentaje de grasa, porcentaje de agua, proteínas y masa muscular. Entonces, si tú como
hombre tienes un 25% de grasa corporal total o más, ya es factor de riesgo. Y eso es algo bien importante porque ya actualmente sabemos que el índice de masa corporal, si bien es un factor que determina generalmente la obesidad o el grado corporal del paciente, pues hay cosas específicas, ¿verdad? Porque puede ser un paciente que hace ejercicio, pero tiene un índice de masa corporal alto y a lo mejor por la masa muscular, pero es ahí donde entra, como bien dices, la bioimpedancia, ¿verdad? Estas básculas que nos miden cuánto tienes de grasa, cuánto tienes de músculo, cuánto tienes de agua y en qué parte del cuerpo la tienes distribuida, ¿verdad? Eso es algo súper importante que mencionas. Exacto, entonces con creciente evidencia ya hemos cambiado un poco el enfoque, aún mucho, se pudiera decir el enfoque ya no, primero ya no le llamamos quiero perder peso, lo que queremos es una recomposición corporal. ¿Qué significa perder grasa, conservar o incluso ganar músculo? Eso es lo más importante. Entonces, como tú bien dices, puedes encontrar a alguien de unos 70, 95 kilos, que pueden ser oscuas, o alguien con mucha adiposidad, mucha grasa, mucho tejido graso, o puede ser alguien con mucha masa muscular. Entonces, este tipo de básculas nos ayudan. Entonces, un 25% de grasa corporal total en un hombre o una mujer con un 33% de grasa corporal ya es riesgo, ¿no? Okay. Un riesgo importante. ¿Qué otros factores de riesgo? Sedentarismo, ¿verdad? El sedentarismo actualmente, la vida es muy sedentaria. Realmente vivimos en un mundo, en un ambiente obesogénico, realmente es, y eso lo entiendo y entiendo las personas porque lo vivimos a diario. Todo está hecho para que no te traslades a conseguir comida, estás trabajando en home office, no hay instalaciones adecuadas deportivas, no hay horarios, entonces todo eso tiene que ver. Entonces el sedentarismo es otro factor de riesgo. Okay. Además de enfermedades que ya están bien conocidas y establecidas como un factor de riesgo. Todo esto se engloba en algo que se llama síndrome metabólico, que es pues resistencia a la insulina, que precede a la prediabetes y posteriormente a la diabetes, que es una elevación persistentemente de la glucosa. Dislipidemias, que dislipidemia es una alteración en colesterol, triglicéridos o ambos, ¿verdad? Hipertensión, principalmente, y junto con el sobrepeso, obesidad se engloba en el síndrome metabólico, es otro factor de riesgo, principalmente. Okay. Ahorita vamos a hablar pues del hígado graso asociado a estas cosas, ¿verdad? Hay otro tipo de hígado graso asociado al alcohol, pero es un tema aparte, ¿verdad? Que generalmente es el factor de riesgo, ¿no? Que identifica a la gente en general. O sea, conocemos a alguien que toma mucho y decimos, oye, ¿sabes qué? Revísate el hígado, ¿no? No vayas a tener cirrosis, a desarrollar cirrosis. Y es ahí donde entra la confusión de las personas que llegan a tener cirrosis y no consumen alcohol o lo consumen de manera esporádica. Entonces, es muy importante lo que nos comenta, doctor, de los factores de riesgo, de los métodos que existen para diagnosticarlo, ¿verdad? Que ya vimos que es por medio de una revisión médica, sabiendo que tiene esos factores de riesgo. ¿Recomiendas los ultrasonidos? ¿Qué tipo de exámenes de laboratorio son los que generalmente pides? Bueno, ya que yo identifiqué un paciente en riesgo de presentar alguna enfermedad o algo dentro del espectro del hígado graso, lo siguiente pues es laboratorios, ¿verdad? Laboratorios, exámenes de sangre que van orientados a buscar factores de riesgo o enfermedades coexistentes, ¿verdad? Por ejemplo, lo más sencillo que lo pueden hacer en un laboratorio, la citometría hemática, que es el estudio de sangre, en el cual principalmente te describe la cantidad de características de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Qué relevancia tiene? Bueno, muchos o algunos de los pacientes con cetosis hepática que ya está avanzado pueden tener plaquetas bajas. ¿Qué otro examen? Algo que se llama, bueno, la química sanguínea de 6 elementos, ¿verdad? Nos puede ayudar mucho, el cual incluye glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, ¿verdad? Porque vamos a ver que como ya comenté, la glucosa, los triglicéridos y el colesterol tienen una íntima relación con esta enfermedad. ¿Qué más? Pues pruebas de función del hígado. De manera inicial, como es el órgano que está dañado, puede que sean normales incluso. ¿Qué busco? Bueno, la elevación de algo que se llaman enzimas hepáticas, que se llaman TGO-TGP, o en otros laboratorios le llaman ALT o AST, que son, digamos, los ladrillos pequeños que hacen la mayor parte del trabajo del hígado. ¿Qué más? La coagulación, la valoración de tiempos de coagulación. Principalmente son los exámenes de sangre. ¿Qué me interesa también? Pues ver si el paciente
tiene insulina elevada, que nos hablaría de resistencia a la insulina, y una hemoglobina glicada, que es el récord de glucosa que ha tenido el paciente en los últimos 3 meses. Eso sería en laboratorios, ¿verdad? En exámenes de sangre. Ahora, que algo muy importante en cuanto a los laboratorios, ahorita está muy de moda hacer los laboratorios, como dijimos, ¿verdad? Y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esto alterado y te quieres empezar a tomar suplementos, quieres empezar a tomar remedios herbolarios, infinidad de cosas porque crees que ya tienes una enfermedad por lo que escuchaste en cualquier lugar, ¿verdad? En las redes sociales. Sin embargo, hay múltiples factores que pueden alterar también las enzimas hepáticas y el resto de los laboratorios que comentaste. Es ahí la importancia de que acudan con un especialista para que pueda analizarlos completamente, analizar el entorno, analizar todo el contexto fisiológico de su cuerpo y él pueda determinar si es de un origen hepático o no, ¿verdad? Es importante que esto que les comentemos no es solamente para incentivar una revisión rutinaria, sino que también es para incentivar una consulta con el especialista, ¿verdad? Y bueno, nos comentabas que también hay otros estudios ya de imagen. Claro, existen muchas posibilidades o varias, que la verdad es que siempre lo más sencillo es lo mejor, ¿verdad? Que tenemos al alcance en la comunidad sin problema, prácticamente 24 horas del día en cualquier lugar, cualquier hospital o donde hagan estudios de gabinete, un ultrasonido. La ecografía o ultrasonografía es un estudio que no es muy caro, ¿verdad? Es fácil de realizar, hay muchos médicos que lo pueden hacer, que en este caso le recomiendo que sea un radiólogo, ¿verdad? Específicamente. Un radiólogo que esté entrenado, certificado y te hace un ultrasonido en el cual imaginémonos que el hígado, o les voy a comentar hígado, normalmente puede almacenar grasa, sí, pero debe ser menos del 5%, ¿verdad? De grasa. Si el paciente tiene un 5% más de grasa, ya es evidente por el estudio de imagen, ¿verdad? El ultrasonido es aquí el caballito de batalla. De hecho, pueden estar totalmente normales los exámenes y el ultrasonido te marca hígado infiltrado, lo que reportan como hiperecoico, como que da una mayor intensidad en la imagen. Entonces, por medio de ultrasonido también se puede establecer por imagen hasta cierto punto la severidad, que no hay una correlación directa, pero sí te puede decir estatosis hepática 1, 2 o 3, o leve, moderada y severa, por ultrasonido. Ok. Una cosa que generalmente la gente pregunta, una vez que me detectan un hígado graso, ya sea por hallazgo o porque ya están con un médico que les mandó pedir un examen específico, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que empiece a desarrollar síntomas o enfermedad grave del hígado? Muy bien, es una muy buena pregunta. Y antes de eso, sí me gustaría comentarles que el hígado graso se puede revertir. Pues, primer punto, ¿verdad? Segundo punto, pues es variable. Generalmente pueden ser años incluso, ¿verdad? Asintomáticos, sin tratamiento, sin vigilancia, porque como pues es prácticamente indolente, no te provoca molestias o te provoca molestias que atribuyes a otras situaciones, pues realmente avanza. Entonces, en la evolución, ¿cómo se presenta? Primero te da pues malos hábitos, aumento de peso, ingesta de ultraprocesados, mucho azúcar, muchas grasas, sedentarismo, se llena de grasa. ¿Qué sucede después? Años de pasar eso, 3, 4, 5 años, hay algo que se llama inflamación, ¿verdad? Que es una esteatohepatitis, es cuando ya está inflamado. ¿Qué sigue de eso? Pues ya el daño que es definitivo, que es la fibrosis. La fibrosis, imagínate que el hígado, todos hemos comido, digo, lo hemos visto, no sé si les guste, pero por ejemplo el hígado es un órgano oscuro, lleno de sangre, es distensible, es como una esponjita que absorbe. El hígado cuando ya tiene fibrosis, yo le digo a mis pacientes, imagínate que es una piedra pómez. No se estira, no acepta la sangre, está pequeño, está duro y está lleno de nódulos, ¿verdad? Cada nódulo es el intento del hígado de regenerarse, sin embargo ya no se puede. Entonces puede ser evoluciones de 5 o 10 años. En ciertas familias o en ciertas personas puede ser más rápida, otros más lejano, pero en general 5 o 10 años ya empieza con otra situación. Muy importante también, si se establece la cirrosis, ya como tal, que es el máximo grado de daño por cetosis, es importante saber que también tiene el riesgo aumentado de hepatocarcinoma, ¿verdad? Entonces eso puede pasar... ¿Qué es un cáncer? Un cáncer de hígado. Entonces, 10, 15 años, ¿verdad? Puede ser más o menos dependiendo del paciente y los hábitos. Ok, entonces vimos ya que
las etapas avanzan lento, pero no se detienen, ¿verdad? A menos que hagas ciertos cambios, que ahorita espero que nos des algunos consejos. Pero empezamos siempre con el hígado graso, que no causa síntomas. Luego ya hay inflamación, que ya lo puedes ver tú reflejado en los laboratorios, en las enzimas que comentabas hace un rato, en las enzimas hepáticas. Posteriormente ya empieza, como dices, a ponerse durito, ya no absorbe. Y es un círculo vicioso, porque eso te provoca que tengas más hambre, que tengas mayor grado de obesidad, porque ya no funciona igual la insulina, ya hay cierta resistencia. O sea, empiezan a tener cambios ya en tu cuerpo que se empiezan a ir como una bolita de nieve, ¿verdad? Entonces, disminuye mucho tu calidad de vida, muchísimas cosas en las que te afecta orgánicamente. Y posteriormente ya vimos la etapa final en donde se puede desarrollar hasta un cáncer si es que logras pasar de la etapa de la cirrosis, ¿verdad? Y bueno, pues un trasplante de hígado, pues estamos hablando que no es cualquier cosa, ¿verdad? Es sumamente complicado y no hay necesidad. ¿Por qué? Porque con pasos muy simples que ahorita nos vas a mencionar, todo esto, como bien comentaste hace un momento, se puede revertir. Cuéntanos, ¿cuáles son estas cosas que nos ayudan a revertirlo? Y una vez que lo revertimos, ¿cómo lo mantenemos? ¿Cómo evitamos que vuelva a pasar? O la gente que aún no tiene el hígado graso, ¿cómo evita tener esta situación, verdad? Ok, bueno, en cuanto a eso, mi consulta ya está ya documentado y les comento y les reafirmo en cada consulta desde la primera vez. Tus hábitos son tu medicina, ¿verdad? Es importante establecer. Ya cuando hay un daño final, como menciona aquí César, pues el trasplante hepático es la solución, ¿verdad? Pero realmente no son enchiladas, como decía mi abuelita, ¿verdad? No es algo fácil. De hecho, es mucho riesgo un trasplante. Hay gente que fallece antes, durante, después del trasplante. ¿Para qué llegar a eso? Entonces, primer punto, no existe un fármaco que te quite, que te cure, que per se, ¿verdad? Por sí solo, que te cure el hígado graso. ¿Qué es? Y les digo a mis pacientes, 90% del tratamiento en hígado graso, en hipertensión, en obesidad, en diabetes, 90% son tus hábitos. Tus hábitos marcan tu vida, ¿verdad? Entonces, primero, las únicas medidas que han demostrado revertir el hígado graso incluso totalmente o mejorarlo es una dieta saludable que a términos generales pues bajar los carbohidratos, los ultraprocesados, dieta con suficiente proteína, ¿verdad? Consumir grasas saludables, ¿verdad? Dejar las grasas que no son saludables, las grasas animales sobre todo en general. Pero eso ya es individualizado para cada paciente. Por eso también es necesario apoyarnos siempre con un nutriólogo clínico, un nutricionista, alguien que nos pueda apoyar. Entonces, la nutrición es muy importante. Perder peso. ¿Cuánto peso? Pues depende, pero se ha visto evidencia que desde pérdida de peso de un 5% hay mejora en el hígado, ¿verdad? Si yo tengo pura esteatosis, o sea, la pura presencia de grasa en el hígado sin inflamación, un 5 al 7% de pérdida de peso es suficiente. Poniéndole números, por ejemplo, pesa 100 kilos, con perder 5 a 7 kilos es suficiente para mejorar, pero mantener, ¿verdad? Claro, no nos molesta si baja más de manera saludable. Si el paciente tiene ya esteatohepatitis, datos de inflamación del hígado, ahí la pérdida tiene que ser mayor. Se recomienda 7 al 10%, ¿verdad? Es muy importante la pérdida de peso. Entonces, vamos, alimentación saludable, la pérdida de peso, en este caso que ya hablamos de reconstitución corporal, y muy importante, la actividad física, el ejercicio. El ejercicio, híjole, si yo le dijera a una persona, oye, te voy a dar algo que te combate y te quita y mejora tu ansiedad, tu depresión, tu diabetes, tu hipertensión, el hígado graso, en cualquier situación, diría la gente, dámelo, ¿dónde lo compro? ¿En qué farmacia? Le diría, pues es el ejercicio. No te cuesta. No te cuesta, es gratis. Realmente eso es la base. Entonces, ¿qué te va a mejorar el hígado graso? Alimentación saludable, pérdida de peso, reconstitución corporal y ejercicio. Y pues ya de ahí otras medidas que nosotros recomendamos. Por ejemplo, les voy a hacer este paréntesis porque es muy importante, lo mencionó César, las hierbitas,
todo es naturista, es natural. Suplementos. Los suplementos. Eso, la primera causa de falla hepática aguda, o sea, de alteración, inflamación aguda, severa, grave del hígado, son remedios, son suplementos no prescritos por médicos. El té que te dice la vecina, tu mamá, tu tía, tu amiga, tu comadre, dañan el hígado. Entonces, primero, aparte de lo que ya mencioné, es quitar todo eso, todos los suplementos que te puedan recomendar. Si no es indicado por un médico de tu confianza, no lo tomes, ¿verdad? ¿Qué más? Y qué importante eso que mencionas, doctor. Aquí, en México, sabemos que, híjole, como bien dices, algún familiar te va a recomendar algún remedio herbolario, ya sea en comprimido, en chochito, en un jugo. Ahorita está de moda las cosas detox, ¿verdad? Que lejos de desintoxicarte, porque como ya lo mencionamos, el hígado se desintoxica solo mientras que tú lo tengas funcional, ¿sí? El hígado no necesita que lo ayudes a desintoxicarse, solamente con que le des buena alimentación, ejercicio, que como bien lo mencionaste y hacemos énfasis en el ejercicio, el ejercicio es la medicina más barata que existe y la más eficiente para prevenir cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Inclusive revierte algunas, como bien lo mencionaste. Entonces, lejos de causar un beneficio, no sabemos ni siquiera qué es lo que nos estamos tomando. Son remedios, y hablo en general, ¿verdad? Habrá sus casos excepcionales, que no es tema ahorita, pero en general son productos que no están regulados, que no están evaluados, que si bien alguien le pone una etiqueta no sabemos si es real o no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la necesidad de meterte, de tomarte, de untarte cosas que no sabemos de dónde vienen, ni si en realidad están comprobado que funciona o no? Lo que sabemos que funciona está claro y es algo muy básico. Son los 3 puntos que mencionaste. Ya cuando hay una enfermedad hepática hay que acudir con el médico especialista para que él tome la decisión. Sí existen medicamentos, algunos nuevos medicamentos que te pueden ayudar en conjunto con estas 3 actividades. Entonces, pero eso ya es tema de algo específico de cada paciente, como bien lo comentas. Entonces es muy importante que la gente no se deje guiar por esas desintoxicaciones que lejos de ayudarte, perjudican a tu bolsillo, hacen perder tu tiempo y aparte, digo, pues no sabemos qué otra cosa te pudiera dañar, ¿verdad? Porque hablamos de que tomar una pastilla pues no es algo que vaya dirigido solamente al hígado, ¿verdad? Te puede hacer daño en muchas otras partes del cuerpo. Hasta ahorita nos queda muy claro que la enfermedad de hígado graso, como coloquialmente la conocemos, es una enfermedad sistémica, ¿verdad? Algo que no solamente enferma el hígado, sino que enferma todo el cuerpo, ¿verdad? Prácticamente te envenena, por así decirlo, una vez que el hígado ya no puede estar filtrando todo lo que se encarga de filtrar. Sabemos que el hígado se encarga de más de 500 procesos al día y que además pues es nuestro purificador, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlo, hay que atender los consejos que el doctor muy amablemente nos da. Hay que agendar consultas si se tiene alguna duda. Hablando de tratamientos, doctor, una vez que ya rebasamos el punto en donde no es suficiente el ejercicio, no es suficiente la dieta, no es suficiente el dejar el alcohol o no consumirlo, ¿hay algún otro tratamiento con el que tú manejes a los pacientes que ya están en un grado ya inflamatorio? Sí, de hecho es importante, entre más daño haya, pues hay que ser más tajantes, más definitivos, más invasivos tal vez, si quieres usar esa palabra. ¿Para qué? Pues para cortar la evolución natural de la enfermedad que ya les comenté. Entonces, en cuanto a eso, hay cosas que nos pueden ayudar, sencillas, que apoyan. Obviamente, es como dicen sine qua non, tienes que tener una buena alimentación, ejercicio, bajar de peso. ¿Qué nos puede ayudar? Hay artículos desde hace mucho tiempo que avalan el uso, por ejemplo, algo tan sencillo como vitamina E, vitamina D3 te puede ayudar, aceite omega 3, hablando en cuanto a los suplementos, ya que a la gente le encantan los suplementos, pues son suplementos que tienen cierta evidencia. Y afortunadamente ya hay mejores opciones que apoyan estos suplementos. Por ejemplo, en cuanto a fármacos, algunos fármacos que usamos en el tratamiento de las personas que viven con diabetes,
hay uno que se llama pioglitazona, lo podemos Ok. usar, han demostrado mejoría. Hablamos del semaglutide. Del semaglutide, la dapagliflozina. Y aquí un tema que es punto y aparte, ahorita los GLP-1 que ahorita están de moda, semaglutide, tirzepatide, son la mejor opción actualmente, que están en boga, pero tienen evidencia que lo soporta, son muy buena opción. Perfecto. Fármacos, y ya ahí en el apartado hay pacientes elegidos con índice de masa corporal igual o mayor a 35, en los cuales es difícil, pues incluso está indicada totalmente la cirugía bariátrica o metabólica, ¿verdad? Algo muy importante. Y bueno, aprovecho para mencionar que aquí en el Hospital Saint-Marie, actualmente estamos llevando a cabo un programa muy importante en contra de la obesidad y todas las enfermedades correlacionadas. Tenemos ya instaurado nuestra clínica de bariatría con cirujanos bariátricos certificados. Y actualmente tú, doctor, estás liderando aquí un proyecto que es el proyecto que denominas Obesity, ¿verdad? Es un proyecto que yo, la verdad, cuando me lo platicaste, lo consideré muy importante, de un valor inigualable para la prevención, porque, digo, generalmente en los hospitales creemos que se basan en la medicina curativa, pero actualmente nosotros también estamos implementando la medicina preventiva, ¿verdad? O sea, es parte de nuestra obligación social, es eso, ¿verdad? Entonces, platícame rápidamente sobre el proyecto y en dónde pueden conseguir más información sobre esto que va a comenzar próximamente aquí en el hospital. Ok, pues tomando ese punto que es muy importante, la obesidad, que es importante, la obesidad, sobrepeso, son enfermedades que están aquí, ya están aquí, nos están rebasando, es una epidemia, sino que una pandemia, porque está en todo el mundo. Es importante combatirla, porque de ahí vienen muchas situaciones. Igual de importante y digamos de presente que está en todo el mundo, tan prevalente que es importante también entender que es un proceso, la obesidad es una enfermedad, una patología, un síndrome que es muy complejo, ¿verdad? Incluso yo me he tenido que cambiar mi chip. Actualmente estoy realizando una maestría en obesidad y sus comorbilidades, porque es un tema que me interesa mucho, y prácticamente un 80% de mis pacientes en la consulta tienen sobrepeso u obesidad, entonces quiero apoyarlos de la mejor manera. Excelente. Y así es como surgió la idea. Muy importante, porque antes te decían, pues es una ecuación donde de un lado tienes la energía que consumes y de otro lado, antes de eso, la energía que gastas, ¿verdad? Cuánto consumes de alimento, cuánto gastas en ejercicio. Pero ya ese esquema es obsoleto, ¿verdad? Hay muchas situaciones, muchas aristas que hay que tomar. La obesidad, afortunadamente, ya se le está dando la dimensión que debe ser, ¿verdad? Que es una enfermedad crónica, tratable, ¿verdad? Pero el tratamiento es integral. El tratamiento correcto es integral. Metiendo lo que ya comentamos, dieta saludable, ejercicio, obviamente va implícito el perder peso, pero más que perder peso es recomposición corporal. Entonces, con esa idea fue que surgió este proyecto. ¿Por qué? Porque si bien tú vas con cualquier médico prácticamente y los médicos, un médico general, un internista, un endocrinólogo, te puede prescribir Mounjaro, te prescribe sin problema y lo empiezas a usar, pero ¿qué está pasando actualmente? Hay un uso, sobreuso y abuso de estos fármacos, de tal forma que el paciente lo usa sin tutela o busca en un coach sin preparación médica o de ninguna del área de salud y lo usan. Pues es importante porque hay que hacerlo con cuidado. Tiene indicaciones y contraindicaciones, ¿verdad? Que cuando más adelante podemos hacer otro podcast sobre ese tema cuando vengan a consulta. Claro. Entonces aquí, ¿qué faltaba en Monclova y en general en México? Pues un lugar donde ofrezcas el apoyo nutricional, que es muy importante, el apoyo farmacológico, acompañado por el internista. Exacto, llevado. Esto es un acompañamiento en todo el proceso. Y el tercero, que es el más importante y que todos obvian o ignoran o no le dan la relevancia, el ejercicio, la actividad física. Entonces se incluye, tenemos en general sin problema el original, el tirzepatide Mounjaro GLP-1, con aplicación aquí en el hospital, sesiones de ejercicio tuteladas, es un doctor, es un médico, muy experto en nutrición y en entrenamiento, tuteladas por él todo el tiempo, 3 sesiones por semana, ¿verdad? Pesas y cardio, y
pues el acompañamiento ahí, ¿verdad? Afortunadamente, como bien dices, este hospital es el único que tiene todo esto. Con quien nos apoyamos, pues tenemos cardiólogos, en caso necesario, neumólogo, porque se presentan muchas enfermedades asociadas a la obesidad, cirujanos bariatras en su momento, que tanto me apoyan como yo los apoyo, no hay conflicto, de hecho es un equipo. Hay pacientes... Medicina física, ¿verdad? Principalmente. Entonces, ese es el proyecto, que gracias por apoyarnos para poder instaurarlo, y es lo que tenemos ahorita y nos está yendo muy bien con los pacientes. Muy bien, doctor. Pues como bien lo mencionas, un punto bien importante de esto es el acompañamiento. La mayoría de las personas que procrastinan en el ejercicio es porque algo les empieza a doler, ¿verdad? Generalmente. Eso, o la cuestión de la vergüenza de empezar al ver a otras personas que ya tienen más tiempo. Aquí en el hospital es un acompañamiento muy personalizado, un cuidado específico de las articulaciones y de los movimientos que se realizan por medio del Experience, que es un gimnasio que ya cuenta con acompañamiento inteligente por medio de bandas y poleas que regulan el peso, dan equilibrio. Y bueno, como dices, acompañados del doctor Villa, que está ahí en un ladito del paciente, que lo está llevando de la mano en cómo realizar los ejercicios, y en caso de que llegue a tener cierta molestia el paciente, se hace la evaluación por parte de medicina física o rehabilitación, fisioterapia, ahí mismo en nuestra área, y tratamos de que el paciente lo logre, ¿sí? Independientemente de los problemas de salud que puedan surgir durante el proceso, de lo que aquí nos encargamos es de que lo logren, paso a paso, de una manera segura, pero que lo logren. Entonces, pues doctor, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho los consejos que nos diste. Te pueden buscar aquí en la Torre Médica del Hospital San Marí, en tus redes sociales también te pueden buscar. Estás como doctor Serafín Moya. En redes sociales, Instagram Serafín Moya, en Facebook Serafín Moya. Okay. Ya pueden encontrar la página de la iniciativa, ¿verdad? Pues sí, es un lugar, el manejo integral para la obesidad se llama OBCD, en inglés OBCD, y pues mi número para citas, ¿verdad? 866-257-7208. Estamos aquí en Torre Médica en Hospital San Marí, consultorio 7, y tenemos el acompañamiento físico con el doctor Villa en el área de rehabilitación. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Este es el primer capítulo, esperemos que de muchos. Esperemos que les sirva la información que les compartimos, y si tienen alguna duda, observación, comentario, lo que sea, pues siempre es bien recibida. Muchas gracias a todos. Un saludo.